Aprendí sobre la injusticia contando sobres encima de una mesa de jacaranda. Era el cumpleaños de mi papá, 80 años cumplidos con aquella fiesta que él insistía en organizar cada junio, cuando el frío de la Ciudad de México pide una chimenea encendida y un whisky en la mano. La casa estaba llena, como siempre, tíos, primos, conocidos que solo aparecían en esas ocasiones, todos circulando entre la sala y el jardín de invierno donde mi mamá había mandado colocar calentadores estratégicamente posicionados para que nadie se quejara del aire. Pero el momento principal, el que todo el mundo esperaba, ocurría siempre después de las mañanitas. Mi papá se levantaba de la cabecera, pedía silencio con esa manera suya que no necesitaba volumen para ser obedecida, y comenzaba el ritual. Los sobres blancos, gruesos, con el nombre de cada nieto escrito a mano con esa letra firme y cuadrada que yo conocía desde niña. Él iba llamando uno por uno. Julia, la hija de mi hermano Marcelo, se acercó toda sonriente, hizo una reverencia exagerada que arrancó risas. Después fue el turno de Pedro, de Mateo, de la pequeña Isabela que apenas sabía sostener el sobre y casi lo deja caer. Yo estaba sentada en la orilla del sofá, con mi hijo Gabriel a mi lado. Él tenía 14 años, delgado, callado, de esos chicos que prefieren un libro a un balón. Usaba unos lentes de armazón fino que se le resbalaban constantemente por la nariz y que él empujaba hacia arriba con el dedo índice en un gesto que a mí me parecía la cosa más tierna del mundo. Él estaba tenso, yo lo sentía. Sus manos apretaban el borde de sus jeans y miraba al abuelo con una expectativa contenida, como si no quisiera demostrar que aquello importaba, pero sí importaba. Los nombres seguían siendo llamados. Cada sobre entregado venía acompañado de un comentario de mi papá, sobre las calificaciones de la escuela, sobre el campeonato de natación, sobre la presentación de ballet. Él tenía ese don de transformar el dinero en aprobación, y todo el mundo sabía que aquellos sobres no contenían solo billetes. Contenían reconocimiento, validación, la confirmación de que formabas parte del círculo, de que eras visto. Gabriel se acomodó los lentes de nuevo. Puse mi mano sobre la suya, despacio, intentando transmitirle una seguridad que ni yo misma sentía. La mesa ya estaba casi vacía. Quedaban solo 2 sobres. Mi papá tomó uno de ellos, leyó el nombre y llamó a Luisa, hija de mi prima Carolina. Ella prácticamente corrió hacia él. Faltaba un sobre, un único sobre blanco sobre la madera oscura. Miré a mi papá. Él miró el sobre. Lo tomó, se giró y se lo extendió a mi sobrina Amanda, que ya había recibido el suyo hacía 5 minutos. Este es un extra para ti, por el primer lugar en el examen de ingreso a la secundaria, dijo, y toda la sala aplaudió. Amanda agradeció roja de orgullo y sorpresa. Y eso fue todo, se acabó. No hubo más sobres. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Mi papá simplemente regresó a su silla, tomó su vaso de whisky e hizo un brindis por los nietos maravillosos, que tenía la suerte de tener. La gente repitió el brindis. El ruido de los vasos chocando llenó el aire. Sentí la mano de Gabriel temblar bajo la mía. No dijo nada. No preguntó nada. Solo se quedó ahí, quieto, con esa expresión que yo conocía bien, la de alguien intentando no parecer herido. Yo no pude moverme por unos segundos. Era como si el suelo se hubiera vuelto blando bajo mis pies. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haberlo notado. O peor, todo el mundo lo había notado y estaba fingiendo que no. Mi cuñada Patricia desvió la mirada cuando se cruzó con la mía. Mi hermano Marcelo empezó a hablar en voz demasiado alta con el tío Reinaldo sobre no sé qué equipo de fútbol. La sala entera funcionaba como una máquina bien aceitada de incomodidad negada. Me levanté despacio, aún sosteniendo la mano de Gabriel. ¿Vamos a tomar un poco de aire?, le dije en voz baja. Él asintió con la cabeza. Caminamos hasta el jardín de invierno, pasando por grupos que reían demasiado fuerte, que brindaban por celebraciones que no nos incluían. Afuera, el frío cortaba, pero era mejor que el calor de esa sala. Gabriel se sentó en una de las bancas de hierro, se quitó los lentes y se pasó la mano por la cara. Yo me senté a su lado. «Mamá, todo está bien», dijo, pero la voz se le quebró a la mitad. Y de todas formas no esperaba nada. Aquello me partió. No la humillación pública, no la exclusión deliberada, sino esa frase. Esa manera suya de ya haber aprendido, a los 14 años, a no esperar nada. A hacerse lo suficientemente pequeño para caber en las sobras. A no ocupar espacio. Pasé el brazo por sus hombros y lo atraje hacia mí. Lo sé. Fue todo lo que pude decir, porque cualquier otra palabra iba a salir empapada de rabia,
y yo no quería que él me viera así. Nos quedamos allí un tiempo que no sé medir. La fiesta continuaba adentro, con música, risas, el olor a puro que a mi papá le gustaba encender después de la cena. Alguien abrió una ventana y la voz de mi mamá salió flotando, invitando a todos a pasar al postre. Vida normal. Celebración normal. Como si nada hubiera pasado. Pero había pasado. Y mientras sostenía a mi hijo en el frío de esa noche de junio, sentí que algo se encendía dentro de mí. No era solo rabia, aunque la rabia también estaba ahí, caliente y afilada como una navaja. Era algo más denso, más frío, más calculado. Una decisión formándose, aún sin contornos definidos, pero ya lo suficientemente sólida como para sentir su peso. Mi papá había trazado una línea alrededor de Gabriel. Lo había puesto fuera del círculo. Le había dicho a una sala llena de gente que mi hijo no importaba. Y yo iba a responder. No allí, no esa noche. No con gritos o acusaciones que me harían parecer histérica, emocional, exagerada. Iba a responder de la única manera que realmente importa. Con acción. Con consecuencias. Con el tipo de justicia que no necesita público para ocurrir, pero que cuando ocurre, nadie puede ignorar. Miré a Gabriel, que se había vuelto a poner los lentes y estaba observando sus propias manos. «Vámonos a casa», le dije. Él asintió. Entramos por el costado de la casa. Tomé mi bolso del perchero de la entrada sin pasar por la sala. Nadie vino a despedirse. Nadie preguntó por qué nos íbamos temprano. En el coche, Gabriel se puso los audífonos y cerró los ojos, fingiendo dormir. Conduje por las calles vacías de Polanco. Luego tomé Reforma en dirección a nuestra casa en Coyoacán. El radio estaba apagado. Solo el sonido del motor y de las llantas sobre el asfalto mojado. Lloviznaba ahora, esa llovizna típica de la Ciudad de México que deja todo gris y borroso. Cuando me estacioné en el garaje de nuestro edificio, me quedé sentada un minuto antes de apagar el coche. Gabriel se quitó un audífono. «¿Mamá?», dijo. «Sí, mi amor». «No tienes que estar enojada por mí. Yo estoy bien». Me giré hacia él. Ese chico delgado, de lentes, que amaba las matemáticas y pasaba horas armando hojas de cálculo en Excel solo por diversión, que era demasiado amable para este mundo a veces. «Sé que estás bien», le dije. «Pero eso no hace que lo que pasó esté bien». Se encogió de hombros, de esa manera adolescente de quien ya aprendió a no esperar justicia. Salimos del coche. En el elevador, apoyó la cabeza en mi hombro, algo que no hacía desde que era muy pequeño. Lo dejé quedarse ahí. Cuando llegamos a nuestro piso, se fue directo a su cuarto. Oí la puerta cerrarse lentamente. Me quedé en la sala, a oscuras, solo con la luz de la calle entrando por la ventana. Me senté en el sofá y dejé que la rabia se transformara en claridad. Había una cuenta que saldar, y la iba a saldar de la manera que mi papá menos esperaba, no peleando con él por lo que había hecho, sino construyendo algo que demostrara que estaba equivocado. Que mostrara que Gabriel valía más que cualquier sobre, más que cualquier aprobación de esa familia que medía el valor de las personas en gestos calculados y dinero condicionado. No sabía todavía exactamente cómo, pero lo iba a descubrir. Y cuando lo descubriera, lo iba a hacer bien, con calma, con precisión, de ese tipo de manera que no se puede deshacer después. Tomé mi celular y abrí la calculadora. Empecé a sumar mentalmente lo que tenía en la cuenta de ahorros, lo que podría guardar cada mes si recortaba algunos gastos. Números, planeación, estrategia, las herramientas que conocía bien. Mi papá me había enseñado a pensar así, irónicamente. Me había enseñado que el dinero es poder, que los gestos simbólicos importan, que un público testigo vale más que una disculpa privada. Pues que así fuera. Iba a usar todo lo que aprendí de él, solo que esta vez lo iba a usar en su contra. Y cuando todo estuviera listo, cuando la herida que abrió esa noche hubiera cicatrizado en forma de respuesta, él entendería que subestimó a la persona equivocada, que no se puede borrar a mi hijo de la lista y esperar que me quede callada, que existe un tipo de venganza que no grita, no acusa, no destruye, sino que reconstruye. Y esa es la más peligrosa de todas, porque es la que deja a todo el mundo despierto por la noche, preguntándose cómo no la vieron venir. Pasé la noche en vela. Gabriel durmió o fingió dormir. Nunca estuve segura. Me quedé en la sala moviendo el celular sin ver nada en realidad, solo deslizando el dedo en la pantalla por puro reflejo. Cuando la claridad comenzó a entrar por la ventana, alrededor de las 6 de la mañana, ya había renunciado a intentar descansar.
Hice café, tosté un pan, pero no pude comer. Tenía un peso en el estómago que no era hambre, era otra cosa. Rabia mezclada con tristeza, mezclada con unas ganas de actuar que aún no sabían hacia dónde ir. Pensé en llamar a mi papá, pensé en mandarle un mensaje a mi mamá, pensé en escribir en el grupo de la familia, ese grupo de WhatsApp que vive lleno de cadenas de buenos días y videos de gatitos, y preguntar muy directamente, ¿por qué mi hijo fue excluido ayer? Pero sabía que no iban a hacer nada de eso. Sabía que si lo hacía, me llamarían exagerada. Dirían que estaba armando un problema por nada, que Gabriel no se había molestado, que era yo la que estaba viendo cosas donde no las había. Conocía esa dinámica familiar como conozco el camino a casa. Ya había pasado antes, en otras situaciones, en otras exclusiones más sutiles que esta. Fue entonces que recordé la comida del domingo. Mi papá solía hacer una comida en la segunda quincena de cada mes, también en su casa, y era obligatorio asistir. Él no decía que era obligatorio, pero lo era. Faltaba quien estuviera internado en el hospital, como mucho. Yo había ido sola las últimas 3 veces porque Gabriel alegaba que tenía tareas de la escuela, examen para el que estudiar, cualquier excusa que sirviera. Y yo lo dejaba. No tenía el valor de obligarlo a ir a un lugar donde claramente no se sentía bienvenido. Decidí que iría este domingo. No para confrontar a nadie, sino para observar. Para entender mejor lo que ya sabía, pero nunca había puesto en palabras correctamente. Llegué a las 2 de la tarde, el horario que mi papá estipulaba como puntual. La mesa ya estaba puesta. Ese mantel blanco de lino que mi mamá guardaba como reliquia. Los platos de porcelana que vinieron de su abuela. Las copas de cristal que nadie podía tocar porque eran demasiado caras. Toda la casa olía a estofado y tortillas calientes. Mi mamá estaba en la cocina dando los últimos toques. Mi cuñada Patricia ayudaba con la ensalada, y los hombres estaban en la terraza fumando puros y hablando sobre la crisis económica. ¿Y Gabriel? Preguntó mi mamá cuando me vio. Se quedó estudiando, dije. Ella puso esa cara. Esa que no dice nada pero lo dice todo. Una media sonrisa de comprensión falsa, como si yo hubiera confirmado algo que ella ya pensaba. Ese niño vive en los libros, ¿verdad? Le comentó, pero el tono no era de elogio. Era de objeción. De demasiados libros no hacen bien. Deja un niño, tiene que ser más listo, más sociable, más presente. Me senté en la sala mientras esperaba que la comida estuviera lista. La casa de mis padres estaba llena de portarretratos y cuadros en las paredes. Fotos enmarcadas de todas las épocas, de todas las celebraciones. Graduaciones, bodas, cumpleaños, bautizos. Empecé a mirar con atención, algo que nunca había hecho antes. O mejor dicho, había mirado, pero nunca había visto realmente. Allí estaba mi hermano Marcelo recibiendo su título de ingeniero, mi papá a su lado con la mano en su hombro, sonrisa amplia. Justo al lado, una foto de Julia, la hija de Marcelo, con la banda de primer lugar en una olimpiada de matemáticas. Mi papá también estaba en la foto, sosteniendo su medalla. Más adelante, mi prima Carolina en su boda, mi papá haciendo el brindis. Pedro, el nieto de en medio, con la camiseta del equipo de fútbol que mi papá patrocinaba, y mi papá al fondo en las gradas. Fui recorriendo toda la galería, pared tras pared, el pasillo, la sala, hasta el estudio que estaba entreabierto. Mi papá en todas las fotos importantes, siempre presente, siempre en el centro o estratégicamente posicionado al lado de quien estaba siendo celebrado. Y en cada foto, la misma expresión, la de un hombre que sabía exactamente el papel que desempeñaba. El patriarca, el proveedor. El que decidía quién merecía estar en el marco y quién se quedaba en la caja de fotos olvidadas en el armario. Busqué a Gabriel. Encontré 2 fotos. 2 en medio de decenas de otras. Una era de cuando tenía unos 5 años, en su cumpleaños. Estaba partiendo el pastel, pero mi papá no aparecía en la foto. Era solo él, yo y mi mamá al fondo, medio desenfocada. La otra era de una Navidad antigua, foto de grupo, de esas que toda la familia se toma en la escalera. Gabriel estaba en la orilla, medio cortado por el encuadre, y casi no se le veía la cara. 2 fotos. En 15 años de vida. Mientras que los otros nietos tenían álbumes enteros colgados en esas paredes. Sentí que algo se revolvía dentro de mí. No era sorpresa. Ya lo sabía, en el fondo, que era así. Pero verlo materializado de esa manera, ver la ausencia transformada en un vacío enmarcado, fue diferente. Fue como ponerse lentes después de años de ver borroso y finalmente darte cuenta de que el problema no estaba en tus ojos, estaba en el mundo. «¡La comida está lista!», llamó mi mamá desde el comedor.
Me senté en la mesa entre mi hermano y mi prima. Mi papá dio la bendición, como siempre hacía, agradeciendo a Dios por la familia unida y por los nietos bendecidos. Nadie mencionó el cumpleaños de la semana pasada. Nadie preguntó por qué me había ido temprano. Era como si aquello no hubiera sucedido, o peor, como si hubiera sucedido exactamente como debía y no hubiera nada que discutir. Durante la comida, mi papá contó que iba a inaugurar una nueva ala en el hospital que mantenía su fundación. Iban a haber una ceremonia, autoridades, prensa. Estaba emocionado, hablando de los números, de las alianzas, del legado que estaba construyendo. Todo el mundo escuchaba con admiración. Mi hermano hizo un brindis por el viejo filántropo. Se rieron, aplaudieron. Yo comí en silencio, masticando cada bocado despacio, tratando de no dejar que la expresión de mi cara delatara lo que estaba pensando. Miraba a mi papá y veía a un hombre que había construido una vida entera alrededor de la imagen de generosidad. Fundación que llevaba su nombre. Donaciones publicadas en el periódico. Eventos de caridad donde él era siempre el homenajeado. Había aprendido a transformar la bondad en poder. Y el poder en control. Y Gabriel, mi hijo callado, estudioso, que no hacía ruido, que no llamaba la atención, que no encajaba en el molde que mi papá había diseñado para un nieto exitoso. Él simplemente no contaba. No era mala voluntad. Era peor que eso. Era indiferencia. Era mirar a mi hijo y no ver nada que valiera la pena enmarcar. «Estás muy callada hoy», comentó mi papá, sacándome de mis pensamientos. «Estoy cansada», respondí. «¿Trabajando demasiado? Tienes que descansar, hija. De nada sirve matarse trabajando y olvidarse de la familia». Casi me río, casi, pero me contuve. Solo esbocé una pequeña sonrisa y dije que intentaría descansar más. Él pareció satisfecho con la respuesta y volvió a hablar sobre la inauguración del hospital. Después de la comida, mientras tomábamos café en la terraza, mi prima Carolina sacó el tema de los hijos. Habló del examen de admisión de Luisa, de las medallas de Pedro, de la escuelita de tenis de Isabela. Patricia se unió a la conversación hablando de Julia, que había sido invitada a un programa de intercambio. Mi mamá escuchaba todo con ese orgullo de abuela que tiene nietos trofeo. ¿Y Gabriel? Y preguntó Carolina, más por educación que por interés real. Va bien, dije. Sacó la máxima calificación en el último examen de matemáticas. Ah, qué bueno, respondió, pero ya estaba mirando su celular, medio desconectada. La conversación cambió de tema rápidamente. Volvió a Julia, al intercambio, a las oportunidades que mi papá estaba ayudando a conseguirle. Me di cuenta entonces de que no era solo mi papá. Era toda la familia. Todos habían comprado la misma narrativa. Algunos nietos importaban más que otros. Algunos merecían inversión, atención, celebración. Y otros, bueno, otros podían existir en la periferia, sin molestar, sin esperar mucho. Me fui antes del postre. Inventé una excusa sobre un compromiso. Nadie insistió en que me quedara. En el coche, antes de encender el motor, me quedé mirando la casa de mis padres por el retrovisor. Una casa bonita, grande, llena de historia, y llena de retratos que contaban solo la mitad de la verdad. Conduje hasta un parque cerca de casa y me estacioné. Necesitaba pensar. Necesitaba organizar el torbellino que tenía en la cabeza. Había crecido escuchando que la familia lo era todo. Que la familia era el puerto seguro, el lugar al que siempre podías volver. Pero, ¿qué hacer cuando tu familia era justamente el lugar del que necesitabas proteger a tu hijo? Abrí Instagram y miré el perfil de mi mamá. Publicaba bastante. Fotos de las comidas, de los nietos, de las fiestas. Fui deslizando el feed. Julia aparecía en la mitad de las fotos. Pedro en unas 3 por mes. Isabela, Luisa, Mateo, todos con frecuencia. Gabriel apareció una vez en el último año. Una vez. En una foto de grupo en Navidad, donde todos estaban juntos y sería extraño no ponerlo. Las descripciones eran siempre las mismas. Mis nietos amados, familia bendecida, abuela orgullosa. Y técnicamente no era mentira. Ella realmente amaba a sus nietos. Solo que amaba a algunos más visiblemente que a otros. Cerré la aplicación y me quedé mirando los árboles del parque. Había gente corriendo, niños jugando, un señor dándole maíz a las palomas. Vida común, vida que seguía su ritmo normal mientras yo intentaba procesar lo que se había vuelto imposible de ignorar. No podía cambiar a mi familia. No podía obligar a mi papá a ver a Gabriel como yo lo veía. No podía forzar a mi mamá a publicar más fotos de él en Instagram. No podía hacer que mis hermanos y primos preguntaran por él con interés genuino.
Pero podía hacer una cosa. Podía construir algo que dijera, alto y claro, que mi hijo valía, que merecía ser visto, que su ausencia en las paredes de la casa del abuelo era una falla del abuelo, no de él. Todavía no sabía la forma exacta que esto tomaría. Pero sabía que necesitaba ser público. Necesitaba tener peso. Necesitaba ser del tipo de cosa que mi papá, con todo su amor por los gestos simbólicos y los legados bien documentados, no pudiera ignorar. Encendí el coche y volví a casa. Gabriel estaba en la sala, en el sofá, con la laptop en las piernas. Me miró cuando entré. ¿Cómo estuvo la comida? Pues normal, dije. El abuelo te mandó un abrazo. Él esbozó una media sonrisa. Ambos sabíamos que era mentira. Mi papá no había mandado ningún abrazo. Probablemente ni siquiera había notado que yo estaba allí. Me senté al lado de Gabriel y miré la pantalla de su laptop. Estaba trabajando en una hoja de cálculo con gráficos de colores. Algo sobre algoritmos que yo no entendía del todo. Me explicó emocionado durante unos 5 minutos, hablando de patrones y secuencias, con los ojos brillando de esa manera que solo brillaban cuando hablaba de matemáticas. Miré a mi hijo, a ese niño que mi familia insistía en no ver, y tomé una decisión. Ya no iba a esperar a que ellos vieran lo que yo veía. Iba a hacer que fuera imposible no ver. Iba a construir un escenario tan grande, tan visible, tan innegable, que la ausencia de ellos resonaría. Y cuando resonara, todo el mundo lo oiría. Empecé el lunes siguiente. Me desperté a las 5 de la mañana, me puse los tenis y fui a correr al parque cerca de casa. No era por salud, o no solo por salud. Era porque necesitaba silencio, espacio para pensar sin el ruido del día interrumpiéndome. Corría despacio, a mi ritmo, mientras el cielo se aclaraba y la ciudad despertaba poco a poco. Y mientras corría, iba organizando las ideas en mi cabeza, cada zancada ayudando a dar forma a lo que antes era solo un impulso confuso. La idea había surgido durante la comida en casa de mis padres. Mi papá hablando de su fundación, del hospital, del legado. Él sabía hacer eso, transformar dinero en reconocimiento, en un nombre grabado en una placa, en un discurso de inauguración. Había creado toda una estructura alrededor de su propia generosidad y esa estructura le daba poder. Yo iba a hacer lo mismo, solo que mi generosidad apuntaría hacia donde la suya no apuntaba, a los niños y niñas que nadie creía que valían la inversión, a los olvidados, a los Gabrieles del mundo. Iba a crear un fondo de becas. Volví de correr sudada y sin aliento. Me di un baño, preparé café. Gabriel ya estaba despierto, haciendo pan tostado. Tenía clases a las 7. Estudiaba en una buena preparatoria pública en el poniente de la ciudad. Había conseguido lugar por sorteo. Yo trabajaba como gerente administrativa en una pequeña empresa de logística. Ganaba razonablemente bien. Alcanzaba para pagar las cuentas y sobraba un poco al final del mes. No era rica, pero tampoco vivía con apuros. «Buenos días, mamá», dijo, con esa voz todavía medio ronca de quien acaba de despertar. «Buenos días, mi amor». Tomamos café juntos, cada uno en su silencio. Él leyendo algo en el celular, yo planeando el día. A las 7:15, él salió para tomar el autobús, y yo me quedé unos 20 minutos más antes de irme al trabajo. Usé esos 20 minutos para empezar. Tomé un cuaderno viejo que tenía en el cajón de la cocina. Uno de esos de pasta dura negra que había comprado para hacer la lista del súper, y nunca había usado bien. Abrí en la primera página y escribí en la parte superior: Proyecto Golondrina. El nombre había surgido así, de repente, mientras corría. Golondrina. Un pajarito pequeño, al que nadie le presta mucha atención, pero que construye su nido en cualquier lugar, que atraviesa océanos, que sobrevive. Debajo del título, empecé a hacer una lista. 1. Averiguar cuánto necesito para empezar. 2. Investigar cómo abrir una fundación o asociación. 3. Encontrar socios. 4. Definir criterios para las becas. 5. Asegurarme de que Gabriel esté preparado para las oportunidades que van a aparecer. Miré la lista. Parecía simple así, en el papel, pero sabía que iba a ser complicado. Aún así, complicado no significaba imposible. Significaba solo que necesitaría tiempo, esfuerzo, paciencia. Y yo tenía las 3. En el trabajo, durante la hora de la comida, busqué en Google cómo crear una organización sin fines de lucro. Aparecieron varios resultados. Algunos sitios jurídicos, algunos blogs de gente que lo había hecho, algunos videos en YouTube. Abrí todo en pestañas separadas y fui leyendo, tomando notas en el celular. RFC diferenciado, acta constitutiva, estatutos sociales,
Consejo de vigilancia. Era burocrático, pero era factible. Iba a necesitar un contador, iba a necesitar un abogado, pero se podía hacer. Por la noche, después de cenar, mientras Gabriel estaba en su cuarto haciendo la tarea, abrí Excel y empecé a hacer hojas de cálculo. Primera hoja. Mis cuentas mensuales. Renta, mantenimiento, luz, agua, internet, supermercado, gasolina, seguro de gastos médicos. Metí todo ahí bien organizado, cada centavo. Sobraban alrededor de 3,200 pesos al mes cuando no tenía gastos extras. 3,200. No era mucho, pero era algo. Si recortaba algunos gastos, como Netflix que apenas veía, ese gimnasio al que había dejado de ir, conseguía ahorrar 4,000 pesos al mes. 4,000 pesos al mes eran 48,000 al año. En 2 años, 96,000. No era suficiente para una fundación grande, pero era suficiente para empezar. Para dar las primeras becas. Para demostrar que la cosa era real. Segunda hoja, patrimonio. Lo que tenía que podía vender sin extrañarlo. Una argolla de oro que mi exmarido me había dado y que nunca más había usado después del divorcio. Un reloj que había sido un regalo de mi madre, bonito, pero que se quedaba guardado en el cajón. Unas pulseras que había heredado de mi abuela y que eran más peso sentimental que afectivo real. Fui sumando todo. Estimación conservadora, unos 24,000 pesos. 24,000 más 96,000 en 2 años, 120,000 pesos. Era un comienzo. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba gente, socios, otras personas que creyeran en la idea y quisieran ayudar. Empecé a hacer una lista mental. ¿A quién conocía que pudiera interesarse? Doña Marisa, que daba clases de regularización gratis en el centro comunitario cerca de casa. Don Waldir, que tenía una pequeña carpintería y siempre estaba ayudando a la gente a conseguir su primer empleo. La profesora Claudia, que había sido mi maestra en la universidad y ahora daba clases en un curso popular preuniversitario. El miércoles por la noche le llamé a doña Marisa. Le expliqué la idea por encima, sin entrar en detalles sobre el motivo personal. Dije que quería crear un fondo para ayudar a jóvenes de escuelas públicas a conseguir cursos, material escolar, inscripción para exámenes de admisión. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego suspiró profundamente. Hija, no sabes la cantidad de alumnos que pasan por aquí necesitando exactamente eso, dijo. Su voz estaba emocionada. Si logras que esto se haga realidad, te ayudo en lo que necesites. Hago la selección de candidatos, escribo cartas de recomendación, lo que quieras. Le agradecí, colgué y marqué su nombre en mi lista. Primera socia. Faltaban otros. Le llamé a don Waldir al día siguiente. Misma conversación, misma reacción. Ofreció contribuir con una pequeña cantidad mensual y dijo que podía correr la voz entre sus clientes. Le llamé a la profesora Claudia el fin de semana. Aceptó de inmediato. Dijo que conocía a un abogado que hacía trabajo voluntario y que podía ayudar con la parte burocrática sin cobrar. Las cosas estaban empezando a encajar. Aún no tenían una forma definida, pero había movimiento. Había intención convirtiéndose en acción. Mientras tanto, empecé a trabajar en Gabriel sin que él se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No le conté nada sobre el fondo, sobre los planes, sobre la venganza silenciosa que estaba arquitectando. No quería que él cargara con eso. Quería que cargara solo con su propia competencia, su propio valor. Compré libros de preparación para olimpiadas de matemáticas y los dejé por la casa, como quien no quiere la cosa. Gabriel los encontró, los hojeó, se interesó. Empezó a resolver los ejercicios por su cuenta. Le pregunté si no quería inscribirse en la próxima olimpiada. Se encogió de hombros, dijo que lo pensaría. Una semana después, él mismo me pidió que lo inscribiera. Empecé a imprimir noticias sobre becas, programas de intercambio, competencias científicas. Las dejaba sobre la mesa de la cocina, junto con el recibo de la luz y el periódico del barrio. Gabriel las leía. A veces comentaba algo, a veces solo guardaba la información. Yo lo veía absorber todo aquello, despacio, a su ritmo. Los sábados, empecé a despertarme temprano con él y estudiábamos juntos. Yo no entendía nada de matemáticas avanzadas, pero me quedaba ahí, a su lado, leyendo o trabajando en la laptop mientras él resolvía problemas. Era una presencia, un apoyo silencioso, una forma de decir, creo en ti, y voy a estar aquí mientras construyes lo que necesitas construir. Los viernes por la noche, después de que Gabriel se dormía, me encerraba en el cuarto y estudiaba. Leí todo lo que encontré sobre cómo administrar una organización sin fines de lucro, cómo recaudar donaciones,
cómo rendir cuentas, cómo crear estatutos, cómo formar un consejo. Hice anotaciones, subrayé pasajes, creé resúmenes. Transformé el cuaderno negro en un manual personal de cómo despegar una idea del suelo. Aprendí que necesitaba al menos 3 personas para fundar una asociación. Yo, doña Marisa y la profesora Claudia aceptamos ser las fundadoras. Programamos una reunión un sábado por la tarde en mi casa. Nos sentamos en la mesa de la cocina y redactamos los estatutos. La profesora Claudia había traído un modelo que el abogado amigo suyo le había pasado. Fuimos adaptándolo, poniendo nuestros objetivos, nuestra misión. ¿Cuál va a ser el nombre oficial?, preguntó doña Marisa. Miré el cuaderno, el título que había escrito semanas atrás. Proyecto Golondrina, dije, promoviendo el vuelo para quienes olvidaron darles alas. Les gustó. La profesora Claudia lo escribió en el documento. Quedó bonito. Quedó bien. 2 meses después de la noche de los sobres, presentamos los papeles para tramitar el RFC. 1 mes después, fue aprobado. El proyecto Golondrina existía oficialmente. Era una asociación sin fines de lucro, minúscula, sin dinero todavía, sin estructura, pero existía. Tenía nombre, tenía documentos, tenía cuenta bancaria. Vendí la argolla, el reloj, las pulseras, hice el depósito en la cuenta del proyecto. Don Gualdir hizo su primer depósito, 800 pesos. Doña Marisa contribuyó con 200. La profesora Claudia juntó dinero de una rifa que hizo en la escuela y depositó 1,200. La cuenta fue creciendo poco a poco. 6,000, 12,000, 20,000. Creé una página en Instagram para el proyecto. Publicaba cada semana sobre educación, sobre oportunidades, sobre jóvenes que merecían una oportunidad. Pedía donaciones de forma discreta, sin forzar. Algunos seguidores comenzaron a aparecer. Gente que no conocía, pero que se había identificado con la causa. Las donaciones goteaban. 50 pesos aquí, 100 allá, 200 de vez en cuando. Mientras tanto, Gabriel fue avanzando. Pasó a la segunda fase de la Olimpiada de Matemáticas. No ganó medalla, pero llegó lejos. Quedó en 10º lugar en la clasificación estatal. 10º, entre miles de alumnos. Cuando salió el resultado, vino a mostrármelo con una sonrisa tímida, medio sin creerlo. Mamá, mira, me fue bien. Lo abracé tan fuerte que se quejó de que lo estaba aplastando. Pero no lo solté de inmediato. Me quedé ahí sintiendo el orgullo subir por mi garganta, pensando, van a tener que verte. Van a tener que reconocerte. Porque voy a hacer que sea imposible ignorarte. 6 meses después de la noche de los sobres, el proyecto Golondrina tenía 48,000 pesos en la cuenta. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Hicimos la primera selección. Doña Marisa recomendó a 3 alumnos de sus clases de regularización que necesitaban ayuda. Analizamos los casos, hablamos con los chicos, con sus familias. Decidimos dar 3 becas, una para un curso de inglés, una para un curso preuniversitario y una para inscripciones a exámenes y material de estudio. El día de la entrega de las becas, nos reunimos en el centro comunitario. Yo, las fundadoras, los 3 alumnos y sus familias. No había fotógrafo, no había discurso pomposo, no había autoridades. Solo había gente emocionada, lágrimas corriendo, abrazos apretados. Una de las mamás me tomó la mano y dijo, Dios te bendiga. No sabes lo que esto significa. Yo sí sabía. Sabía exactamente lo que significaba. Salí del centro comunitario ese día con la certeza de que estaba en el camino correcto. Era pequeño todavía. Era discreto, pero era real. Iba a crecer. Porque yo iba a hacerlo crecer. Porque cada peso que juntara, cada socio que trajera, cada alumno que ayudara, era una respuesta. Era un argumento. Era una línea escrita en la historia que decía, se equivocaron sobre mi hijo, y lo voy a demostrar. Gabriel no sabía nada de esto todavía. Para él, yo solo estaba trabajando en un proyecto social, algo que mucha gente hace. Él no sabía que cada paso de ese proyecto era un paso en dirección a una reparación que él ni siquiera sabía que merecía. Y era mejor así. No quería que creciera con el peso de ser la razón de mi lucha. Quería que creciera con el peso de su propia capacidad, de su propia fuerza. Por la noche, antes de dormir, abría el cuaderno negro y tachaba puntos de la lista. Abrir asociación, hecho. Conseguir primeros socios, hecho. Dar primeras becas, hecho. Debajo de cada punto tachado, escribía uno nuevo. Aumentar la recaudación de fondos. Buscar empresas aliadas. Planear un evento público. Conseguir un espacio de visibilidad. Y al final de la página, siempre la misma frase que había escrito la primera noche
y que releía cada vez que el cansancio me vencía. Para el niño olvidado en la mesa de jacaranda. Para todos los niños que merecen ser recordados. Mi papá todavía no sabía nada. Nadie de la familia sabía. Había mantenido todo lejos de ellos, protegido como una semilla que necesita crecer en la sombra antes de soportar el sol. Pero un día lo sabrían. Un día se lo mostraría. Y cuando lo mostrara, no sería para pedir aprobación. Sería para devolver la lección. El valor de una persona no se mide por el sobre que recibe o deja de recibir. Se mide por lo que construye cuando deciden que no vale la inversión. Y mi hijo valía. Y yo me iba a asegurar de que el mundo entero lo viera. Especialmente las personas que decidieron no verlo primero. 1 año y medio después de la noche de los sobres, el proyecto Golondrina se había transformado en algo que apenas reconocía como mío. La cuenta bancaria había superado los 200,000 pesos. Teníamos alianzas con 2 empresas de tecnología de la región que donaban computadoras usadas, una librería que contribuía con material didáctico y un curso preuniversitario que ofrecía descuentos para nuestros becarios. Ya habíamos ayudado a 17 jóvenes, 17, cada uno con una historia, cada uno con un rostro, cada uno demostrando que la inversión no desperdiciada existe. Solo necesitaba que alguien estuviera dispuesto a hacerla. Fue un martes, a media tarde, cuando recibí la llamada que lo cambió todo. «¿Aló? ¿Hablo con la coordinadora del proyecto Golondrina?», preguntó una voz femenina del otro lado. «Sí, soy yo. Mi nombre es Beatriz Fonseca. Soy editora de la sección de educación de El Universal. Vi su trabajo en redes sociales y me gustaría hacer un reportaje. ¿Usted tendría disponibilidad para una entrevista?» Me quedé muda por unos 3 segundos. El Universal, uno de los periódicos más grandes de la ciudad. Respiré hondo antes de responder. Claro, ¿cuándo le vendría bien? Quedamos para el viernes siguiente. Pasé los días anteriores preparándome, anotando datos, organizando fotos de los alumnos que habíamos ayudado, pidiendo autorización a los padres. Cuando llegó el día, la periodista apareció con un fotógrafo. Conversamos durante casi 2 horas. Preguntó sobre todo: cómo había empezado, de dónde venía el dinero, cuál era el objetivo, a quién ayudábamos. ¿Y cuál fue su motivación para crear el proyecto?, preguntó en un momento dado. Pensé en contar toda la verdad. La noche de los sobres, la humillación, la exclusión sistemática de Gabriel. Pero no lo hice. Dije simplemente: me di cuenta de que hay muchos jóvenes talentosos que no tienen las mismas oportunidades que otros. Quise hacer algo para cambiar eso. No era mentira. Solo no era la historia completa. El reportaje salió el domingo, página entera de la sección de educación. Una foto mía, fotos de los becarios, testimonios de quienes habíamos ayudado. El titular decía: «Madre crea fondo para jóvenes invisibilizados por el sistema». Lo leí y releí unas 10 veces. Cada vez que lo leía, la palabra invisibilizados dolía un poco menos y enorgullecía un poco más. Gabriel vio el reportaje. «Mamá, eres famosa», dijo, mostrándome el periódico en su celular. Tenía esa sonrisa amplia que ponía cuando estaba genuinamente impresionado. No le di mucha importancia. Dije que estaba bien, pero que lo importante era que el trabajo continuara. Él asintió y volvió a su cuarto a estudiar. Lo que no le conté fue que mi celular no paró de sonar en todo el día. Las donaciones empezaron a llover. Gente que había leído el reportaje y quería ayudar. 200 pesos, 500, 1,000. Una señora depositó 6,000 pesos con una nota que decía: «Para los niños y niñas que nadie ve». Yo fui una de ellos. Guardé la nota junto con aquella primera, dentro de una carpeta que mentalmente llamaba razones para continuar. Una semana después del reportaje, recibí un correo electrónico. Era de una fundación empresarial que trabajaba con educación. Querían programar una reunión para discutir una posible alianza. Fui. Llevé a la profesora Claudia conmigo porque ella sabía hablar bonito y yo me ponía nerviosa en reuniones formales. La reunión fue en un edificio de oficinas en Paseo de la Reforma, una sala con vista a toda la ciudad, gente de traje y tacones. Presentamos el proyecto. Mostramos números, resultados, planes a futuro. El director de la fundación, un hombre de unos 50 años con lentes de armazón grueso, escuchó todo y después dijo: «Nos gusta mucho su trabajo. Nos gustaría contribuir con un aporte inicial de 120,000 pesos y evaluar la posibilidad de un convenio a largo plazo». 120,000 pesos. La profesora Claudia y yo nos miramos intentando no gritar de felicidad ahí mismo. Agradecimos con toda la compostura que pudimos reunir.
Salimos del edificio y, en cuanto entramos al elevador vacío, nos abrazamos y saltamos como niñas. «Lo logramos», dijo ella. «Va a funcionar». «Va a funcionar», respondí. Pero para que funcionara como yo quería, faltaba una cosa. Faltaba el evento, el momento público, la declaración en voz alta y clara que resonaría más allá de nuestras reuniones en el centro comunitario y las publicaciones en Instagram. Tenía que ser grande, tenía que ser imposible de ignorar. Y, principalmente, tenía que ser en un lugar que mi papá reconocería. Investigué y descubrí que el salón principal del Club de Industriales, ese que mi papá siempre alquilaba para los eventos de su fundación, estaba disponible para rentar. Costaba caro, unos 32,000 pesos por la noche, pero con los 120,000 de la fundación empresarial y lo que ya teníamos, alcanzaba. Cerré la reserva para dentro de 4 meses. Tiempo suficiente para organizar todo bien. Formé un comité. Doña Marisa se encargó de seleccionar a los nuevos becarios que recibirían el premio. La profesora Claudia se ocupó de la parte de comunicación y difusión. Don Waldir se ofreció a hacer personalmente todo el trabajo de carpintería necesario para el evento. Placas, marcos, soportes. Y yo me encargué de todo lo que involucraba dinero, organización y, sobre todo, estrategia. Diseñé cada detalle de esa noche. Habría una cena sencilla, un discurso corto, la entrega de las becas y el momento que más esperaba, la revelación del mural de donantes permanente, que se instalaría en el propio espacio. Logré convencer a la directiva del club de dejar el mural fijo en una de las paredes del vestíbulo de entrada, donde cualquier persona que pasara lo vería. Era una placa grande de bronce, con espacio para grabar los nombres de todos los que contribuyeron con el proyecto a lo largo del tiempo. Mandé a hacer el mural. Cuando llegó era más bonito de lo que había imaginado. En la parte superior, con letras elegantes pero simples, Proyecto Golondrina, porque todo niño merece ser visto. Debajo, los nombres. Algunos los conocía, otros eran anónimos que habían donado por internet. Algunos habían dado mucho, otros habían dado poco, pero todos estaban allí, democráticamente listados en orden alfabético. No había jerarquía, no había un destaque especial. Solo nombres, uno debajo del otro, formando una columna de solidaridad. El nombre de mi papá no estaba allí. No porque lo hubiera dejado fuera. Él nunca había donado. Ni siquiera sabía que el proyecto existía. Pero lo iba a descubrir. Y lo iba a descubrir de la peor manera posible para alguien como él. Descubriendo que algo significativo había sucedido. Y él no había sido invitado a estar en el centro. Envié las invitaciones 3 semanas antes del evento. Invitaciones físicas, en papel reciclado, con un discreto dibujo de una golondrina en la esquina. Las envié a los donantes, a las familias de los becarios, a los socios, a la periodista que había hecho el reportaje, a algunos diputados locales que trabajaban con educación, a directores de escuelas públicas de la región, y envié una a mi familia. Una sola invitación, dirigida a la casa de mis padres, sin nombre específico, como si fuera para quien se interesara. Sabía que mi mamá comentaría. Sabía que a mi papá le daría curiosidad. Sabía que al menos uno de ellos aparecería, aunque fuera solo para entender qué estaba pasando. Y tenía razón. 2 semanas antes del evento, mi mamá me llamó. «Hija, recibí una invitación aquí de un tal Proyecto Golondrina». «¿Es tuyo?» «Sí, mamá». «Un trabajo social que coordino». «Ah, no, sabía que estabas involucrada en eso». Su voz tenía esa pizca de reprobación disfrazada de sorpresa, como si yo debiera haber pedido permiso antes de hacer algo significativo. «Tu papá comentó que el evento será en el salón del Club de Industriales. Es donde él hace los eventos de su fundación, ¿sabías?» «Ahí lo sé, mamá». Pausa. «Bueno, creo que nos daremos una vuelta por allá. Solo para prestigiar». Colgué el teléfono y sonreí sola en la cocina. Prestigiar, como si fuera un favor. Como si yo los necesitara allí. Pero la verdad es que sí los necesitaba. No para validarme, sino para cerrar el ciclo. Para que vieran lo que había construido a partir de lo que ellos habían roto. Los días antes del evento fueron una locura. Ajustes finales al menú, confirmación de la lista de invitados, ensayo con los becarios que iban a dar discursos cortos, revisión de mi propio discurso. Escribí y reescribí ese discurso unas 20 veces. Necesitaba ser lo suficientemente neutro para no parecer un ataque, pero lo suficientemente claro para que todos entendieran el mensaje. Gabriel notó el ajetreo. «¿Estás nerviosa, mamá?», me preguntó la víspera, un poco. «Es un evento importante. Todo saldrá bien». Me dio esa sonrisa tímida suya y volvió a su laptop.
Lo miré y pensé, ni te imaginas que todo esto es por ti. Por ti y por todos los demás a los que hicieron sentir que no importaban. Pero algún día lo entenderás. Cuando seas mayor, mirarás hacia atrás y lo entenderás. La noche anterior al evento, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente cada detalle, cada discurso, cada momento programado. Tenía miedo de olvidar algo. Tenía miedo de decepcionar a las personas que habían creído en el proyecto. Tenía miedo de que mi papá no apareciera y yo terminara hablando sola a un vacío que solo yo veía. Pero más fuerte que el miedo era otra cosa. Una certeza inquebrantable de que, independientemente de lo que sucediera esa noche, yo había hecho lo correcto. Había transformado el dolor en acción. Había respondido a la exclusión con inclusión. Había tomado el arma que mi papá mejor sabía usar, dinero transformado en gesto público, y la había devuelto con la misma moneda, solo que apuntando en la dirección opuesta. En la madrugada, como a las 4 de la mañana, me levanté y fui a la sala. Abrí el cuaderno negro, aquel donde todo había comenzado. Releí la primera página. Proyecto Golondrina. Para el niño olvidado en la mesa de jacaranda. Tomé un bolígrafo y escribí debajo, con letras firmes, mañana, la respuesta. Cerré el cuaderno. Volví a la cama. Y finalmente pude dormir. Llegué al club de industriales a las 5 de la tarde, 3 horas antes del inicio oficial. El salón estaba vacío, oliendo a cera para pisos y a las flores frescas que el personal de decoración acababa de colocar. Caminé lentamente hasta el centro, mis tacones resonando en el suelo de madera, e intenté imaginar cómo sería cuando estuviera lleno de gente. Intenté sentir si el nerviosismo pasaría o si se quedaría ahí, apretándome el pecho hasta la última hora. Don Waldir llegó poco después con el mural. Él y 2 ayudantes cargaron la placa de bronce hasta el vestíbulo de entrada y comenzaron la instalación. Me quedé parada ahí, viendo los tornillos entrar en la pared, viendo la pieza fijarse, viendo los nombres brillar bajo la luz del candelabro. Cuando terminaron, don Waldir limpió la placa con un paño, pasó la mano sobre las letras y se giró hacia mí. «Quedó bonita», dijo. «Quedó perfecta», respondí. A las 6:30, los primeros invitados comenzaron a llegar. Los becarios vinieron con sus familias, chicos y chicas vestidos con la ropa más bonita que tenían, el cabello peinado, los ojos brillando de una mezcla de nervios y orgullo. Las madres venían detrás, algunas con los ojos ya rojos antes incluso de empezar. Saludé a cada uno, los abracé, les dije que se sintieran como en casa. Se fueron esparciendo por el salón, tomándose fotos en la entrada, cerca del mural, en los arreglos florales. La profesora Claudia llegó a las 7, impecable en un vestido azul marino. Doña Marisa justo detrás, de negro, elegante. Vinieron a abrazarme. «¡Lo lograste!», me dijo doña Marisa en voz baja al oído. Yo solo asentí. No podía hablar mucho. La emoción me estaba trabando las palabras en la garganta. 7:15. La periodista que había hecho el reportaje llegó con un fotógrafo. Algunos diputados locales enviaron representantes. El personal de la Fundación Empresarial apareció. El director de lentes de armazón grueso vino en persona. El salón se fue llenando. Conversaciones en voz baja, risas contenidas, el sonido de las copas siendo servidas en el bar que habíamos montado en una esquina. Y entonces, a las 7:30, vi entrar a mi papá. Vino acompañado de mi mamá, ambos vestidos como siempre se vestían para eventos. Él de traje oscuro, corbata color vino, zapatos lustrados. Ella de vestido beige, collar de perlas, un pequeño bolso de cuero. Se detuvieron en la entrada y miraron a su alrededor. Mi mamá me saludó con la mano desde lejos. Mi papá se quedó quieto, las manos cruzadas a la espalda, con esa postura de quien está acostumbrado a entrar en lugares y ser automáticamente el más importante de la sala. Respiré hondo. Caminé hacia ellos. «Hola, mamá». «Hola, papá». «Hija, qué bonito está esto», dijo mi mamá, dándome un beso en la mejilla. «¿Tú organizaste todo?» «Lo organicé, con la ayuda de mucha gente». Mi papá miró a los lados, a las personas que circulaban, a la decoración sencilla pero cuidada. «Está bien», dijo. «Nada más, solo se está bien». Como si estuviera evaluando el trabajo de un empleado. «Los dejo para que se sientan a gusto. Hay bebidas en aquella esquina, y la cena se servirá en breve». Se dirigieron hacia el bar. Vi a mi papá saludar a 2 personas que conocía, un empresario de la zona sur y un abogado que había trabajado con él en algún proyecto antiguo. La gente devolvía el saludo educadamente, pero no se quedaban a platicar.
No gravitaban hacia él de la manera en que siempre gravitaban en los eventos de su fundación. Aquí él era solo un invitado más. Lo vi cuando pasó por el vestíbulo y se detuvo frente al mural. Se quedó allí, quieto, leyendo los nombres, buscando. Yo sabía que estaba buscando su propio nombre. Lo sabía por la forma en que sus ojos descendían por la lista, lenta y cuidadosamente. Cuando llegó al final y no lo encontró, se giró hacia mi mamá y le dijo algo en voz baja. Ella se encogió de hombros. Él volvió a mirar la placa, como si quisiera asegurarse de no haberse saltado ningún nombre. A las 8 pedí que todos se sentaran. Las mesas estaban organizadas en forma de herradura, con un pequeño escenario al frente. Gabriel estaba sentado conmigo, a mi lado, todavía sin entender del todo por qué había insistido tanto en que viniera. «Mamá, yo no gano ninguna beca. ¿Por qué tengo que estar aquí?» Se había quejado más temprano. Yo solo le había dicho, porque es importante para mí. La profesora Claudia abrió la noche. Habló sobre educación, sobre desigualdad, sobre potencial desperdiciado. Habló bien, con datos, con emoción, con claridad. La gente escuchó en silencio respetuoso. Después fue el turno de doña Marisa, quien llamó a 3 becarios para que subieran al escenario y contaran sus propias historias. Rodrigo, de 17 años, de una escuela pública en la periferia de Naucalpan, habló sobre cómo la beca para el curso preuniversitario había cambiado su perspectiva sobre la universidad. Yo pensaba que la universidad no era para gente como yo. Ahora sé que sí lo es. Y voy a entrar. El público aplaudió. Camila, de 16 años, de Nesa, contó que había abandonado el inglés porque no tenía dinero para pagarlo. Con la beca del proyecto, regresó. Ya era fluida. Soñaba con hacer un intercambio. Ustedes me devolvieron un futuro que creí haber perdido, dijo. Algunas personas se secaron los ojos. Lucas, de 15 años, callado, con lentes parecidos a los de Gabriel, habló sobre cómo se había sentido invisible en su propia escuela, cómo nadie creía que llegaría a hacer algo. La beca no fue solo dinero para material escolar. Fue alguien creyendo en él, y eso lo cambió todo, dijo. Miré a mi papá mientras Lucas hablaba. Vi su expresión cambiar sutilmente. No sé si hizo la conexión consciente, pero algo en ese discurso tocó una fibra o lo incomodó. No se podía saber. Después de los testimonios llegó mi turno. Me levanté, me alisé la falda, caminé hacia el micrófono. El salón quedó en silencio. Miré a la gente, a los becarios, a las familias, a la profesora Claudia y a doña Marisa, a Gabriel, que me miraba con esa expresión de quien todavía no entiende lo que está pasando, pero siente que es importante. Y empecé. Buenas noches a todos. Me gustaría agradecerles su presencia en esta noche que significa tanto para el proyecto Golondrina y para todos nosotros, que creemos que la educación es un derecho, no un privilegio. Quiero empezar contando cómo nació este proyecto. Nació de una percepción simple, pero dolorosa. La percepción de que existen niños y jóvenes en este país que son sistemáticamente ignorados. No porque no sean talentosos, no porque no se esfuercen, sino simplemente porque nadie invirtió tiempo, atención o recursos en ellos. Porque fueron juzgados como insuficientes antes incluso de tener la oportunidad de demostrar su propio valor. Hice una pausa. Algunas personas asintieron con la cabeza. Yo vi esto suceder de cerca. Vi a un joven brillante ser excluido de oportunidades sin otra razón que no encajar en expectativas que alguien, en algún lugar, decidió que eran las únicas válidas. Y pensé, ¿cuántos otros existen así? ¿Cuántos talentos se están desperdiciando porque nadie se detuvo a mirar de verdad? Y miré rápidamente a mi papá. Estaba inmóvil, el rostro sin una expresión clara, pero los ojos fijos en mí. El proyecto Golondrina nació de esa pregunta. Y nació también de una convicción, la de que nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ver a todos los niños. No solo a los que gritan más fuerte, no solo a los que vienen de las familias más conocidas, no solo a los que ya nacen con los caminos pavimentados, sino a todos, especialmente a aquellos a quienes nadie más está viendo. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Y hoy entregamos 10 becas de estudio más. 10 jóvenes que tendrán la oportunidad de mostrarle al mundo de lo que son capaces. Pero más importante que eso, 10 jóvenes que sabrán, por el resto de sus vidas, que alguien creyó en ellos. Que alguien los miró y les dijo, tú importas, tú mereces. Eres visto. Respiré hondo. Ita, quiero decirles una cosa a cada uno de los becarios aquí presentes. Lo que reciben hoy no es caridad. Es reconocimiento. Es justicia.
Es el mundo intentando corregir el error de haberlos ignorado. Lleven eso con ustedes. Y cuando crezcan, cuando vuelen, porque van a volar, recuerden mirar hacia atrás y extender la mano a quien todavía está en el suelo. El público estalló en aplausos. Fue un aplauso largo, sentido, que llenó todo el salón. Miré a Gabriel. Él también aplaudía, con esa sonrisa medio emocionada, medio confusa. Miré a mi papá. Él aplaudía lentamente, mecánicamente, con la expresión cerrada. Después del discurso, servimos la cena. Comida sencilla, pero buena. Risotto, pollo, ensalada, postre. La gente comió, conversó, se tomó más fotos. Algunos vinieron a hablar conmigo, a felicitarme, a preguntar cómo podían contribuir. Anoté nombres, intercambié contactos. Agradecí. Mi papá se acercó cuando estaba sola cerca de la mesa de postres. Bonito discurso, dijo. Gracias. Silencio incómodo. Él miró la copa de vino que sostenía. Giró el líquido dentro del vidrio. Podrías haberme avisado que estabas haciendo esto. No lo creí necesario. Él enarcó una ceja. Llevo 20 años trabajando con fundaciones. Podría haber ayudado. Lo miré a los ojos. No necesitaba ayuda. Lo que necesitaba era hacerlo a mi manera. Pareció querer decir algo, pero no lo dijo. Se quedó ahí, parado, sosteniendo la copa, siendo solo un invitado en un evento que no controlaba, en una sala que no comandaba, rodeado de gente que no estaba allí por él. ¿Hiciste esto para provocarme? Preguntó con la voz baja, casi un susurro. Podría haber dicho que sí. Podría haber dicho que toda esa noche era una respuesta a la noche de los sobres, que cada palabra de mi discurso era un mensaje, que el hecho de que su nombre no estuviera en el mural no había sido un olvido. Pero no dije nada de eso. Hice esto por los chicos y chicas que lo necesitaban, respondí. Si te sentiste provocado, tal vez deberías preguntarte por qué. Abrió la boca, la volvió a cerrar. Asintió con la cabeza, rígido, y se alejó. No hablé más con él esa noche. No era necesario. Todo lo que tenía que decir ya había sido dicho, no en palabras directas, sino en gestos, en símbolos, en su ausencia donde esperaba estar presente. Cuando el evento terminó, alrededor de las 11 de la noche, me quedé ayudando a organizar. Las familias se fueron, los becarios salieron abrazados a sus padres, la periodista me buscó para decirme que haría un nuevo reportaje. La profesora Claudia y doña Marisa se quedaron conmigo hasta el final, ayudando a recoger copas, doblar manteles, apagar las luces. «¿Lo lograste?», dijo doña Marisa de nuevo, igual que al principio de la noche. Pero esta vez el peso de la frase era diferente. Era el peso de algo que realmente había sucedido, no de algo que aún iba a suceder. Salí del club casi a medianoche. Gabriel se había ido más temprano en un Uber porque tenía sueño. Me quedé sola en el estacionamiento vacío, mirando el edificio iluminado, el mural que ahora era permanente, la placa que se quedaría allí por tiempo indefinido, diciéndole silenciosamente a cualquiera que pasara: «Aquí importaron los invisibles». Entré al coche, pero no encendí el motor todavía. Me quedé sentada allí, en silencio, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido desplomarse sobre mí de una vez. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, de alivio, de agotamiento, de victoria silenciosa. Encendí el coche y me fui a casa. Cuando llegué, Gabriel todavía estaba despierto, jugando videojuegos en la sala. «¿Y bien, mamá? ¿Estuvo bueno el evento?» «Estuvo perfecto», dije. Él sonrió. «Qué chido. Te lo mereces». «No», pensé. «Tú te lo mereces. Y ahora el mundo lo va a saber». Los meses siguientes al evento fueron una neblina de llamadas, reuniones y mensajes que apenas podía seguir. El proyecto Golondrina se había vuelto noticia. No solo el reportaje de seguimiento que escribió la periodista, sino también otros. Un blog de educación. Un portal de noticias. Incluso una televisora local hizo un reportaje. Con la visibilidad, llegaron donaciones más grandes. Empresas queriendo asociar su marca. Escuelas pidiendo alianzas. Gente ofreciendo trabajo voluntario. En 6 meses duplicamos el número de becarios. En un año lo triplicamos. Doña Marisa tuvo que contratar a una asistente para dar abasto con la organización de las inscripciones. La profesora Claudia asumió la comunicación a tiempo completo. Yo seguí trabajando en la empresa de logística, pero en mis ratos libres vivía pegada al celular, respondiendo correos, autorizando pagos, planeando el siguiente paso. El proyecto creció más allá de mí, dejó de ser mi asunto,
y se convirtió en una estructura con vida propia, con gente que creía de verdad, que trabajaba por voluntad, que veía sentido en aquello. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. Ver algo que había nacido de mi dolor transformarse en esperanza para tanta gente que ni siquiera conocía. Pero la mejor parte, la parte que realmente importaba, fue ver a Gabriel florecer. En su último año de preparatoria, se inscribió en 3 olimpiadas científicas: matemáticas, física e informática. Ganó medalla de bronce en la de matemáticas y plata en la de física. Cuando trajo las medallas a casa, no hizo alarde. Solo las puso sobre la mesa de la cocina, con algo de timidez, y dijo: «Mira, mamá». Sostuve las medallas, sentí su peso en mi mano, y tuve que contenerme para no llorar ahí mismo. «Eres increíble, ¿no lo sabías?». Se encogió de hombros, pero estaba sonriendo. «Solo estudié mucho». No era solo estudio. Era talento. Era persistencia. Era todo aquello que siempre había estado en él, solo esperando que alguien creyera lo suficiente para que floreciera. Los resultados de las Olimpiadas abrieron puertas. La UNAM le envió una carta invitándolo al proceso de selección de un programa especial. El Politécnico también. Incluso una universidad de otro estado le ofreció exención de la cuota de inscripción y la posibilidad de una beca completa. Gabriel estaba asombrado. «Mamá, ¿esto es en serio? ¿Puedo elegir?». «Puedes. Todas estas opciones son tuyas». «Te las ganaste». Pasó el mes de noviembre investigando sobre cada universidad, comparando carreras, leyendo sobre profesores, viendo rankings. Hizo una hoja de cálculo, obviamente, porque era hijo mío y nosotros resolvíamos todo con hojas de cálculo. Hubo noches en las que se quedaba hasta tarde mirando fotos de los campus, leyendo relatos de alumnos, tratando de imaginar cómo sería su vida en cada lugar. «Creo que me voy a la UNAM», dijo un día en el desayuno. «Está en la Ciudad de México, cerca de casa, y la carrera de Ciencias de la Computación de allí es una de las mejores del país». «¿Estás seguro? Puedes ir a donde quieras, no necesitas quedarte cerca». «Lo sé, pero quiero quedarme cerca de ti». Aquello me rompió de una buena manera. Lo abracé ahí mismo, en medio de la cocina, él todavía sosteniendo su pan tostado, yo todavía sosteniendo mi taza de café, los dos un poco torpes pero felices. Hizo el examen de admisión. Lo pasó, 3er lugar general. Cuando salió el resultado, me llamó gritando. Algo raro en él, que siempre era tan contenido. «Mamá, me quedé». 3er lugar. Salí del trabajo más temprano ese día. Compré un pastel en la panadería, ese de chocolate que le encantaba. Cuando llegué a casa, estaba en la sala con la laptop abierta, mostrando el resultado en la pantalla a nadie porque estaba solo, pero necesitando mostrarlo de todos modos. Encendimos una velita en el pastel. Le cantamos las mañanitas, solo nosotros dos, desafinados y riendo. «Vas a ser increíble en la universidad», le dije. «Aprendí de la mejor», respondió. Le conté a la familia por WhatsApp, en el grupo. Envié un mensaje simple. Gabriel se quedó en 3er lugar en el examen de la UNAM para Ciencias de la Computación. Las respuestas fueron educadas. «Sí, felicidades. Qué bien. Éxito para él». Ningún audio efusivo, ninguna llamada para celebrar, ninguna invitación a una comida de festejo. Solo mensajes rápidos, protocolares, del tipo que envías porque sería extraño no hacerlo. Mi mamá me llamó al día siguiente. «Hija, qué bueno que Gabriel se quedó. Tu papá ya se enteró. ¿Y?» Comentó que es una buena universidad. «¿Es la mejor?» Silencio del otro lado. Después, bueno, era eso. «Solo quería felicitarte». No le conté que Gabriel había recibido una oferta de beca de la UNAM por desempeño académico. No le conté que estaba siendo cortejado por empresas de tecnología que le ofrecían prácticas profesionales antes incluso de empezar la carrera. No le conté nada más allá de lo básico, porque me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba que vieran a Gabriel como yo lo veía. El mundo ya lo estaba viendo. Y eso era suficiente. El proyecto Golondrina siguió creciendo. 2 años después del primer evento, hicimos el segundo. Esta vez en un espacio aún más grande, con aún más becarios, con aún más socios. Vinieron periodistas, políticos enviaron representantes, empresarios dieron discursos. Mi papá no fue. Envió a un asistente con un sobre. Dentro, un cheque por 20,000 pesos y una nota, para el proyecto. «Felicidades por el trabajo». Ninguna firma personal, solo su nombre impreso. Deposité el cheque y guardé la nota sin sentir gran cosa. Ni rabia, ni satisfacción. Solo una neutralidad cansada. Había donado, finalmente. Pero había donado tarde. Había donado cuando todo el mundo ya estaba viendo.
cuando era conveniente, cuando quedaba bien para su imagen. No había donado cuando importaba. No había donado antes de que hubiera una placa pública, antes de los periódicos, antes del reconocimiento. Y me di cuenta de que esa era la diferencia entre nosotros. Yo había comenzado aquello desde el silencio, la invisibilidad, el dolor transformado en acción. Él solo aparecía cuando ya había un escenario montado. Gabriel se graduó de la preparatoria con honores. En la graduación, dio un discurso como representante de su generación. Habló sobre esfuerzo, sobre superación, sobre no rendirse incluso cuando nadie cree en ti. Fue ovacionado. Le tomé una foto en el escenario, con toga y birrete, sosteniendo su diploma, sonriendo de esa manera amplia que solo sonreía cuando estaba realmente feliz. Toda mi familia fue invitada a la graduación. Mi mamá fue, mi prima Carolina fue, mi hermano Marcelo fue. Mi papá no fue. Mandó a decir que tenía un compromiso de la fundación, algo importante, que no podía cancelar. No me importó, ni a Gabriel le importó. A esas alturas, ya habíamos entendido que ciertas personas simplemente no van a cambiar, y que quedarse esperándolas es un desperdicio de energía que podría estarse usando para construir algo mejor. El día de la mudanza a las residencias de la UNAM, llenamos el coche con cajas de ropa, libros, una computadora nueva que le había comprado de regalo y una planta que insistí en que se llevara. Es una suculenta. Aguanta todo. Igual que tú, le dije. Él puso los ojos en blanco, pero se la llevó. El cuarto era pequeño, compartido con otro estudiante de primer ingreso que parecía simpático. Ayudé a organizar las cosas, a tender la cama, a colgar un cuadro en la pared. Cuando terminamos, nos quedamos allí, los dos parados en medio del cuarto, sin saber muy bien qué decir. Todo va a salir bien, le dije. Lo sé, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Por todo. Tú te ganaste todo solo. No, tú me ayudaste a creer que podía. Salí de allí llorando como una tonta, pero feliz. Feliz de una manera que solo una madre entiende. Feliz porque mi hijo estaba siguiendo su propio camino, seguro, entero, sin el peso de humillaciones pasadas estorbando sus pasos. El proyecto Golondrina cumplió 5 años. Hicimos una ceremonia bonita, emocionante, con exbecarios que regresaron para contar en qué se habían convertido. Médicos, ingenieros, profesores, artistas. Gente que había transformado una oportunidad en una realidad. Gente que había demostrado que el potencial desperdiciado no es culpa de quien tiene el potencial. Es culpa de quien decide no invertir. Estaban todos allí. Rodrigo, que acababa de graduarse de medicina. Camila, que estaba haciendo una maestría en relaciones internacionales. Lucas, que trabajaba con inteligencia artificial en una startup. Y tantos otros. La sala llena de gente que un día había sido invisible y ahora brillaba. Gabriel fue conmigo a la ceremonia. Él ya estaba en 3er año de la carrera, haciendo prácticas en una gran empresa, ganando bien, viviendo su propia vida. Durante el evento se quedó callado, observando. Después, de regreso a casa, dijo, «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Creaste el proyecto por mí, ¿verdad?» Y lo miré sorprendida. Nunca habíamos hablado de eso abiertamente. ¿Por qué crees eso? No soy tonto. Recuerdo esa noche en casa del abuelo. Recuerdo que fui el único nieto que no recibió un sobre. Y recuerdo que poco después empezaste con el proyecto. No es difícil atar cabos. Respiré hondo. Fue por ti, pero no solo por ti. Fue por todos los que son olvidados. Él se quedó en silencio, procesando. Luego dijo, no sabía que te había dolido tanto aquello. No se trataba de mí, se trataba de ti. De que merecías más que ese desprecio. ¿Y lo merecía? Siempre lo mereciste. Él sonrió, medio triste, medio agradecido. Gracias por haber hecho eso. No sé si habría logrado llegar a donde estoy si no hubieras creído tanto en mí. Aún lo habrías logrado. Solo que tal vez te habría llevado más tiempo. O habría sido más difícil. Nos quedamos en silencio el resto del camino. Pero era un silencio bueno. De comprensión. De cosas que ya no necesitan más palabras. Encuentro a mi papá de vez en cuando, en eventos familiares que no puedo evitar. Bodas, bautizos, cumpleaños. Nos saludamos educadamente, conversamos sobre trivialidades y seguimos adelante. Nunca se disculpó, nunca reconoció su error, nunca habló de esa noche de los sobres. Pero a veces, cuando creo que no está mirando, lo sorprendo observándome. Observando a Gabriel cuando Gabriel está cerca. Es una expresión difícil de descifrar. No sé si es arrepentimiento,
orgullo tardío, o solo la constatación de que se equivocó y no sabe cómo arreglarlo. Ya no importa. No espero nada de él. Ya aprendí que la verdadera venganza no es destruir a quien te hirió. Es construir algo tan sólido, tan bonito, tan verdadero, que la ausencia de esa persona en la construcción se vuelve obvia. Es demostrar que no necesitabas su aprobación para prosperar. Es dar la espalda y seguir, no porque odies, sino porque simplemente ya no la necesitas. Hoy, cuando paso por el club de industriales, a veces me detengo a mirar el mural. Todavía está allí, brillando en la entrada, con nuevos nombres que se añaden cada año. Proyecto Golondrina, porque todo niño merece ser visto. Y siempre que lo miro, recuerdo a ese chico delgado, de lentes, sentado a mi lado la noche en que fue olvidado. Recuerdo la rabia que sentí, el plan que tracé, la paciencia que tuve, y la victoria que construí, no destruyendo a nadie, sino erigiendo algo que no puede ser destruido. Gabriel vuela ahora. Vuela alto, lejos, libre. Y yo vuelo junto a él, no como quien lo sujeta, sino como quien lo soltó en el momento justo. Esa siempre fue la verdadera venganza, no el sufrimiento presenciado, sino el florecimiento imposible de negar. Y vaya que funcionó mejor de lo que podría haber imaginado. Hay días en que miro hacia atrás y todavía siento una punzada. La humillación no se borra por completo, la memoria no lo permite. Pero la punzada ahora viene acompañada de otra cosa, la certeza de que respondí de la manera correcta. Con inteligencia, con construcción, con amor transformado en acción. Y si mi papá algún día lo entiende, qué bien. Si no lo entiende, es su problema, porque la historia ya está escrita, el legado ya está construido, y nadie, ni él, ni nadie, puede borrar lo que hicimos. A las pequeñas, cielo entero. Eso fue lo que demostramos. Y lo sigue siendo.